Bendiciones amigos, esta bonita mañana de lunes, martes, ya estamos a martes, queremos compartir el libro de Jeremías y estamos estudiando Jeremías 29 y vamos a leer hoy un título llamado La carta de Jeremías a los cautivos, a los que fueron llevados a Babilonia. El rey de Babilonia vino y se llevó prisioneros a todo el pueblo. Y quiero decirles amigos que en esta mañana han pasado el día de ayer, pasaron muchas cosas en el mundo, hubo terremotos, tornados, inundaciones, el cambio climático ha hecho estragos en el planeta y, y pues he oído muchos comentarios de que la ira de Dios se está descargando, pero no, hermanos, la ira de Dios todavía no llega. Solamente Dios está advirtiendo a la humanidad para que la humanidad se arrepienta y venga a los pies de Jesucristo. Quiero, hermanos, seguir alentándolos a que sigan adelante. El Señor Jesucristo está pronto en regresar y tenemos que estar listos para cualquier situación. Los alimentos están escaseando y sobre todo está aumentando el precio. Va a llegar el día en que todo esto se va a salir de control. Así es de que amigos, estén siempre atentos a la palabra del Señor. Lean la Biblia diariamente y arrodíllense y lean lo que está pasando. En la Biblia está escrito el futuro de la humanidad y así es de que las cosas que sucedan en nuestra vida nos tengan así un poco desconcertados o qué va a ser. No se preocupen, no tengan miedo, porque Dios nos dice que no tengamos miedo a las cosas que van a suceder, sino que estemos erguidos y preparándonos cada día para recibir al Señor en las nubes. Y estemos preparados. Dios los bendiga, los amo y comenzamos. Esta es la carta de Jeremías a los cautivos. Es una carta que Jeremías envió. Y estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey de Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, todos los que se llevaron cautivos. Fueron llevados por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y decía: Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Fíjense cómo dice la carta: a todos los que hice transportar. ¿Quién los hizo transportar? Dios. Edifiquen casas y habítenlas y planten huertos y coman del fruto de ellos. Cásense y engendren hijos e hijas y den mujeres a sus hijos y dad maridos a sus hijas para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí y no se disminuyan. Y procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rueguen por ella al Señor, porque en su paz tendrán ustedes paz. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: no los engañen sus profetas que están entre ustedes, ni sus adivinos, ni atiendan a los sueños que sueñan. Fíjense, dice el Señor, ni atiendan a los sueños que sueñan, porque hay muchos que sueñan y cuentan sus sueños como que es palabra del Señor. La palabra del Señor está escrita. Un sueño es un sueño. El Señor dijo: el que sueñe, cuenta el sueño solamente. Porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho el Señor, porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré.
y despertaré sobre ustedes mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Fíjense lo que dice la carta. En el capítulo anterior estábamos estudiando que, que Ananías profetizaba que en 2 años iban a regresar todas las cosas, pero no era así, eran mentiras, eran profecías falsas, porque mucha gente se cree de las profecías. Hoy en día hay mucho profeta, como dice la palabra, mucho profeta loco. Entonces, en Daniel miren lo que dice, ya pasando, esto es ya, estamos hablando aquí, pero vamos a hablar acerca del futuro que pasó en el pasado, o sea, no voy a hablar del futuro que vivimos hoy. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor? 70 años que Él iba a visitarlos, en 70 años. Tengo otra nota, acuérdense, Jeremías 25:11, ya lo habíamos leído. Vamos a regresarnos un poquito. 25:11, que dijo Jeremías: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es lo que había dicho Jeremías. 70 años tenían que cumplirse. En el 29:10 es lo que estamos viendo, que el Señor iba a visitar en Babilonia a los cautivos. Y después de que los visitó, los hizo regresar a Jerusalén, ya que se acabaron las desolaciones. Y fue cuando empieza la historia de Nehemías y Esdras. Porque dice el Señor: porque falsamente les profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho el Señor. Porque así dijo el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre ustedes mi buena palabra, para hacerlos volver a este lugar, para hacerlos volver a Jerusalén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Aquí marcamos las promesas de Dios, las promesas del Señor. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré, y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Desde que eso es lo que va a suceder cuando el pueblo regrese del cautiverio de Babilonia. Ahora vamos a hablar acerca del futuro de la humanidad, el futuro que viene, el futuro en estos días. Aquí está escrito, dice: y seré hallado por ustedes, dice el Señor, y haré volver vuestra cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he arrojado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Mas han dicho: el Señor nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero vamos a leer este pedacito. El Señor está diciendo aquí que por ejemplo, la profecía dice que esa tierra será dejada, será asolada Israel. Vino Cristo a los suyos y los suyos no le recibieron, y esta casa fue deshabitada. Israel quedó en ruinas por mucho tiempo, desde que murió Jesús. Cuando vino el año 70, esto es simbólico, en el año 70 vino la destrucción del templo, y el general Tito destruyó Jerusalén, y fueron llevados y fueron esparcidos a todas las naciones, todos los israelitas, el pueblo hebreo, los judíos. Entonces, el Señor dice que los hará volver de la cautividad de las naciones. Todas las comunidades judías volverán.
la profecía dice que el pueblo volverá y volvió. En el 14 de mayo de 1948 volvió Israel a ser nación. Y he aquí lo que está en Israel, están habitando seguros. Porque Dios, ustedes van a ver en los capítulos siguientes lo que Dios va a hacer con su pueblo. Para los que dicen que Dios no castiga. Dice, pero así ha dicho el Señor acerca del rey que está sentado sobre el trono de David y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de sus hermanos que no salieron con ustedes en cautiverio. Fíjense, estoy hablando otra vez, me regresé al tiempo de Jeremías. Dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, he aquí que envío yo contra ellos espada, hambre y pestilencia, y los pondré como los higos malos, que de tan malos no se pueden comer. Los perseguiré con espada, con hambre y con pestilencia, y los daré por escarnio a todos los reinos de la tierra, por maldición y por espanto y por burla y por afrenta, para todas las naciones entre las cuales los he arrojado. ¿Y qué ha pasado con el pueblo de Israel? Fueron perseguidos, la historia lo dice, fueron perseguidos. Cristóbal Colón fue perseguido, los sefarditas, ya lo hemos dicho. Si estudiamos la historia de los judíos, hermanos, han sido perseguidos, han sido masacrados. Hitler mató a 6 millones de judíos y quedó en la historia. Fueron puestos para que el mundo se diera cuenta de que existe Dios. Entonces, fíjense, fueron puestos por maldición y por espanto, o sea, lo que sucedió. Nada más recuerden lo que sucedió allá en los campos de Alemania. Fueron puestos por burla. Yo recuerdo que en la calle decían, judío errante, le decían a los judíos, regrésate a tu nación, porque estaban acá, no los querían. Y fueron puestos por afrenta para todas las naciones, entre las cuales los esparcí, los he arrojado, dice el Señor, por cuanto no oyeron mis palabras. Por esta causa los arrojó el Señor. Dice que les envié por mis siervos. No oyeron mis palabras que les envié por mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar, y no han escuchado, dice el Señor, y no han escuchado, y hasta hoy no han escuchado las palabras de Dios. Oíd pues palabra del Señor ustedes, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acab, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Maasías, que les profetizan falsamente en mi nombre. He aquí los entrego yo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de sus ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo, póngate el Señor como a Sedequías y como a Acab, a quienes asó al fuego el rey de Babilonia. ¿Cómo los asó? Miren, los puso en una hoguera, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos y falsamente hablaron en mi nombre, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice el Señor. Y a Semaías de Nehelam hablarás diciendo, así dijo el Señor Dios de los ejércitos de Israel, Dios de Israel, diciendo, tú enviaste cartas en tu nombre y todo el pueblo que está en Jerusalén, a todo el pueblo le envió cartas. Dice, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo, el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, para que te encargues en la casa del Señor de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo. Aquí le enviaron cartas también que metieran a la cárcel a todos los profetas, porque se les hacía una locura todo lo que les profetizaban. A hoy en día decimos nosotros, viene Cristo, va a haber destrucción, la tierra va a ser destruida, y toda la gente está igual, de la misma manera. ¿Por qué pues no has reprendido ahora a Jeremías de Anatot, que les profetiza? Porque él nos envió a decir en Babilonia, largo será el cautiverio, edifiquen casas y habítenlas y planten huertos y coman el fruto de ellos. Jeremías les envió esta carta.
que se quedaran allá, que iba a durar el cautiverio 70 años. Y el sacerdote Sofonías había leído esta carta a oídos del profeta. Estaba ahí presente Jeremías. Y vino palabra del Señor a Jeremías diciendo: envía a decir a todos los cautivos, así ha dicho el Señor de Semaías de Nehalam, porque les profetizó Semaías mentiras, dice, ¿por qué os profetizó Semaías y yo no lo envié y les hizo confiar en mentiras? Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que yo castigaré a Semaías de Nehelam y a su descendencia. No tendrá varón que more entre este pueblo, ni verá el bien que haré yo a mi pueblo, dice el Señor, porque contra el Señor ha hablado rebelión. Todo el que se rebele contra la palabra del Señor será cortado. Será cortado. Todo el que se rebele. Si tú te quieres rebelar contra el Señor, quieres andar en rebeldía, dime, ¿qué quieres oír? ¿Quieres oír mentiras? ¿Quieres oír que todo va a estar bien, que el Señor te va a prosperar, que el Señor va a traer paz y tranquilidad y que si tú oras a quien ores, a tus dioses, a los monos, aún orando a Dios, Dios no va a quitar su mano, su brazo está extendido y Dios va a traer justicia a la tierra, porque el tiempo se está cumpliendo. Dios estableció tiempos a la humanidad. Dios estableció tiempos para cumplir sus promesas. Ahora viene el tiempo de tratar con Israel. Dios nos está hablando a través de su historia. A través de su historia nos dice cómo está la situación. Todo es favorable para lo que sucede en el futuro, porque 70 años duró el cautiverio aquí de los transportados de Babilonia. En el año 70 fue destruido el templo y vino la gracia del Señor, la gracia para la salvación de todos aquellos pueblos que no tenían esperanza, que vivían sin fe. Y la profecía dice que de los 70 años nacería una nación, y después de los cumplidos los 70 años vendría el fin. Y se está acercando todo a su tiempo. Por eso Dios nos está diciendo que nos preparemos, que estemos listos, que estudiemos su palabra, que oremos, que velemos, que estemos preparados como las vírgenes, porque a todo aquel que esté preparado está esperando la venida de Jesús. Muchos no quieren creer, muchos están jugando a la iglesita. Miren, tienes que estar preparado, porque en la iglesia sabemos nosotros muy bien que están los prudentes y los insensatos. Porque dice en la parábola de las 10 vírgenes: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Estaban preparadas y salieron a recibir al esposo, el arrebatamiento. Los que están esperando la venida del Señor. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, imagínense el aceite. El aceite simboliza el Espíritu de Dios. Que estemos llenos de su palabra, llenos de su Espíritu. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Estamos anunciando el regreso de Jesús y parece que se tarda, pero el Señor no se tarda. Nosotros somos los que nos precipitamos a que ya venga el Señor, ya queremos que venga, porque no conocemos los tiempos, nadie sabe el día ni la hora, pero el Señor va a venir a la hora que Él ha planeado, que Él tiene en su agenda. Entonces nosotros a veces podemos dormirnos, porque nos dormiremos todos. Todos cabecearemos porque la noche está avanzada y dormiremos. Prepárate,
Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no las conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En realidad no sabemos, pero sabemos que va a regresar. El día del arrebatamiento se acerca. El día de la venida del Señor Jesús. Entonces, muchos tal vez dicen: es que no nos preparamos. Tenemos que prepararnos, tenemos que estar atentos a la palabra del Señor. En Apocalipsis 3 y 1, 2 y 3 nos dice el Señor acerca ahí nos habla Dios de los consejos que nos da, ya lo leímos. Él conoce nuestras obras y quiere que nos arrepientamos, porque cuando suceda esa puerta que habla en Mateo 25, dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. O sea, vamos a ir delante del Señor para cuando nosotros entraremos con Él a las bodas, y se va a cerrar la puerta de la salvación, así como cuando Noé entró en el arca. Dios cerró la puerta. Él es el que abre y cierra, el que cierra y nadie abre. Entonces tenemos que estar listos, preparados, esperando ese momento. Tenemos que tener siempre en nuestro corazón la esperanza bendita de la salvación de Jesús. A veces como cristianos, la verdad, a veces hablamos cosas. No pensemos que todo lo sabemos, que todos somos más que otros, todos somos iguales. Todos hemos sido perdonados de nuestros pecados, todos los que se arrepintieron, porque muchos no se van a arrepentir. Entonces, nosotros queremos decirles, amigos, que llenes tu lámpara. Lucas 12:35, mira lo que dice Lucas 12:35. Tenemos que estar siempre listos de todas las cosas que van a venir. 12:35, aquí está. Lucas 12:35. Dice el Señor que seas un siervo vigilante. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Que estemos siempre, a veces dicen: ¿cuáles lámparas? No entendemos. Ustedes sean semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales el Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estén preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. O sea, hay que estar preparados. Mucha gente dice: pues yo estoy preparado. Pues prepárate.
siempre orando, pidiendo al Señor, Señor, aquí estoy. No nada más es ir a la iglesia, es también prepararte, que estés tú en una posición de adorador y de mensajero, de compartir el Evangelio, de hablarle a la gente, porque pronto vendrá el Señor y vendrá como ladrón en la noche. No dice que vendrá el ladrón, dice que vendrá como un ladrón y se llevará a su iglesia, se llevará a los que son de Cristo. Vendrá como ladrón y vendrá, será como un ladrón para los que se queden, porque el Señor vino y se llevó lo que era suyo. Pero los que se queden verán el arrebatamiento y lo verán como que alguien vino y se llevó, pues se llevó lo suyo. Por eso dice como un ladrón, no como ladrón, como un ladrón. Es diferente. Los ladrones vienen y no avisan cuándo van a venir y se roban las cosas, y cuando uno se da cuenta lo que falta, que no te toque ver que Cristo vino y se llevó a su iglesia. Porque si te toca ver eso, vino como un ladrón y te darás cuenta que vino por lo suyo el Señor. Y llorarás y sufrirás lo que vas a vivir. Porque lo que viene será diferente. Porque Dios promete, hace promesas. Porque Dios dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal, pensamientos de paz, pensamientos para darles el fin que esperan. ¿Cuál es el fin que esperan? Queremos vivir en paz, vivir para Cristo, vivir para el Señor. No queremos ya estas situaciones. Las noticias están hablando de 10 horas para acá, ha habido terremotos, tornados, inundaciones. Está cada día más. En los comentarios dicen que es la ira de Dios y no, hermanos, es solo el comienzo. Esto cada día se va a poner peor. Pero si no quieres entender, yo te aconsejo que vengas a los pies de Cristo, que vengas a Jesús, que recibas a su Espíritu en tu corazón, para que viva en ti y te enseñe a caminar, y te enseñe su palabra, y te revele su palabra, para que tú entiendas todos los planes de Dios y sus propósitos, por qué Él está haciendo todas estas cosas. Tal vez muchas cosas son difíciles de explicar y otras difíciles de entender, pero el poco discernimiento que tengamos de parte de Dios, porque esto solamente lo entiendes porque Dios envía su entendimiento por la gracia que es derramada sobre nosotros. Mucha gente que no conoce a Cristo, que no entiende de las cosas de Dios, que no cree en Dios, estas cosas no las entiende. Se turba su corazón. Entonces, vamos a ver mañana el capítulo 30, donde Dios promete que los cautivos volverán. Y voy a adelantarles algo, los cautivos de Babilonia volvieron a Babilonia, volvieron a Jerusalén. Y es donde empieza la historia de Esdras y Nehemías, y yo les invito a leer Esdras y Nehemías y todo lo que sucedió, eventos donde estaban ahí todos los enemigos del Señor, pero todo estaba en los planes del Señor, y se volvió a reedificar el templo de Salomón, que después fue destruido en el año 70. Así es de que pronto volverá el Señor, y pronto se construirá el tercer templo. Si estamos aquí, no lo sé. Si no estamos aquí, tampoco lo sé. Solo sé que se va a reconstruir el templo. Solo sé que va a aparecer el antimasías, el anticristo. Solo sé que va a aparecer un hombre que va a gobernar el mundo. Pero yo estoy esperando al regreso
el regreso de nuestro Señor Jesucristo, el regreso del Señor Jesús y todas las cosas que vienen. No sé, es que estar preparado es estar viendo las noticias. Estar preparado es estar mirando todos los acontecimientos que están sucediendo a la luz de la palabra de Dios. No nada más es estar temeroso, como dicen muchas personas. No escuches noticias, te pones todo nervioso, no. Así es de que nosotros estamos esperando a Jesucristo, que vendrá en las nubes. Así es de que, hermanos, pongan atención a todo lo que está sucediendo en el mundo, porque las cosas están muy difíciles. Pongamos la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque hemos muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces todos nosotros seremos manifestados en Él en gloria, porque esperamos el regreso de Jesús. Ay, hermanos, Dios los bendiga y prepárense. Ojalá estos mensajes sirvan para que las personas tengan interés de leer la Biblia y de buscar a Jesús, de buscar al Señor, al Padre, en el nombre de Jesús, y de recibir su Espíritu para que sean salvos de todas las cosas que vendrán al planeta Tierra. Están viniendo muchas cosas. Vean ya quiero decirles que ya ni las noticias están hablando acerca de tanta tragedia que está pasando en el mundo. Todo nos estamos dando cuenta por los videos que están transmitiendo en el YouTube, pero en realidad las noticias de la televisión no hablan acerca de todas las catástrofes que está habiendo. Sí, hablan de lluviecitas que llovió, pero no hablan de las inundaciones ni de todo lo que está sucediendo, de los ríos que están en las ciudades, de las inundaciones. Todo el mundo está pidiendo ayuda. En España, el terremoto que hubo hace 10 horas, que cimbró toda Europa, y la gente no cree. Créalo, amigo. Estamos a punto de colapsar. Está a punto de aparecer el anticristo. Y tenemos que estar listos. Listos, venga lo que venga. Dios les bendiga, hermanos, y un saludo para todos. Prepárese, lea la Biblia, oremos unos por otros. Dios tenga misericordia de nosotros, para que nos tome entre sus manos y nos lleve con Él al reino de su Padre. Yo quiero estar en la presencia del Señor, quiero habitar en su casa, aunque sea en un rincón, porque muchos no van a salvarse en este tiempo tan difícil. Lo dice la Biblia. Muchos van a morir y usted no está pensando. La humanidad no tiene futuro. El futuro de la humanidad está en Cristo, porque sin Cristo no tenemos nada. Así es de que Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.